Historias sorprendentes. Historias de fantasmas. Capítulo 7. Fantasmas de famosos en México. En la historia, cuando nace un ídolo de la música, del cine, del teatro y es admirado por miles, es innegable su paso por el mundo, ganándose el cariño, el respeto y admiración de todos. Es cuando nacen estas estrellas que se vuelven inmortales a través del tiempo y que cuando parten hacia la eternidad, sus admiradores aún los ven haciendo de las suyas en este mundo, encontrándonos así con relatos, historias y encuentros con sus espíritus en los lugares en donde residían o trabajaban. Aquí veremos varias historias de estos famosos muy queridos de México y el mundo. El fantasma de Pedro Infante. Pedro Infante Cruz fue un actor y cantante mexicano. Es considerado como uno de los actores más recordados del cine en México. Por su actuación en la película Tizoc, 1956, fue ganador de un Oso de Plata del Festival Internacional de Cine de Berlín en la categoría a Mejor Actor Principal y también obtuvo un premio Globo de Oro por Mejor Película Extranjera, el cual se le fue otorgado por la prensa extranjera acreditada en Hollywood. En sus últimas horas de vida, poco después de despegar del aeropuerto de Mérida, acompañado por el capitán Víctor Vidal y el mecánico de vuelo Marciano Bautista, y tras apenas alcanzar unos 200 metros de altura, el avión piloteado por Infante se desplomó entre las 7:30 y 8 horas en pleno centro de la ciudad de Mérida, Yucatán, en el sureste de México. El avión impactó boca abajo, lo que sugiere una pérdida total de control. La investigación del accidente determinó como causa probable que se debió a un error de maniobra consistente en ejecutar dos virajes hacia el rumbo de la Ciudad de México, sin conformarse a las especificaciones de distancia y procedimientos, y por debajo de las altitudes y velocidades indicadas. Este error fue agravado por un probable corrimiento de carga debido a una estiba incorrecta. Pedro Infante fue uno de los grandes ídolos de la música y el cine mexicano. Poseía un gran talento que demostró a través de las cintas que protagonizó a lo largo de su trayectoria. Lamentablemente, la mañana del 15 de abril de 1957, Pedro Infante se encontraba en Mérida, Yucatán. Debía regresar urgentemente a la Ciudad de México porque un juez de la Suprema Corte había anulado su matrimonio con la actriz Irma Dorantes. Ante este hecho, a Pedro no le importó abordar un antiguo avión de carga, pero para su mala fortuna, la aeronave no estaba en condiciones y se desplomó a los pocos minutos de emprender el vuelo, provocando la muerte de sus tripulantes, naciendo así la leyenda y su presencia fantasmal. El locutor de radio, Arturo Cortés, quien dirigía La Hora de Pedro Infante, fue testigo de algunas manifestaciones paranormales relacionadas con el actor y cantante. El locutor relató que en la cabina de radio, cuando terminaba el programa de Pedro e iniciaba otro, al entrar la primera canción se cortaba o se bajaba el botón de la consola. La gente de la estación recurrió a expertos en la materia para controlar este fenómeno, y estos les dijeron que no tuvieran miedo, pues Pedro solo se manifestaba con estas bromas. Se percibía el perfume que él usaba, se percibía su voz, los chillidos que hacía cuando entraba. El fantasma en Mérida. Otro sitio donde algunas personas afirman haberlo visto es en la ciudad de Mérida. Eso es porque en ese lugar es donde perdió la vida, por lo que hay quienes aseguran que su alma sigue sin descansar en paz. Cayó cerca del centro de la ciudad, en donde al día de hoy hay un parque temático del cantante, e incluso un busto de Infante cerca del lugar donde cayó, para que la gente jamás olvide dónde sucedió todo. Vecinos del lugar hasta la fecha de hoy aseguran que por el lugar pueden verse sombras extrañas y silbidos. Debido al sitio, por tradición se piensa que es el fantasma de Pedro, que sigue rondando por el lugar. De igual forma, en el Hotel Boulevard, Infante dicen que se aparece. Este es un lugar muy cercano al cantante, porque si bien hoy en día es un hotel, en aquel tiempo fue su casa en la que radicaba cuando iba a Mérida. Manuel Mijares también es un reconocido cantante mexicano que se ha ganado el cariño y admiración del público. Sin embargo, relató experiencias paranormales que sufrió con el fantasma de Pedro, pues confesó fue un momento espeluznante cuando el legendario Pedro Infante se le presentó en el estudio de grabación. Fue cuando grabó su disco Querido Amigo, en donde hacía un pequeño tributo a Pedro Infante, pues utilizó el mismo estudio que usó Pedro y por si fuera poco hasta el mismo micrófono, cuando ocurrieron cosas extrañas.
lo cual el cantante lo tomó con gran sentido del humor, expresando que era una forma de expresarle su apoyo y gusto por su disco. Los hechos paranormales fueron que empezaron a caerse cosas de donde estaban, otras se movían, por lo que el cantante y su equipo de trabajo atribuyeron que podía tratarse del espíritu de Pedro Infante, pues fue un momento que paralizó a todos, pero para Mijares fue de las mejores experiencias. Los estudios Tepeyac fueron los foros donde grandes personalidades del cine de oro mexicano grabaron cientos de películas que llegaron a muchos países del mundo. Alrededor de los estudios en los años 40 y 50 empezó a edificarse una exclusiva residencial misma que ahora lleva el nombre de Colonia Linda Vista. Por la cercanía con los foros de grabación, fueron importantes personalidades mexicanas que adquirieron increíbles mansiones en la Colonia Linda Vista, mismas que siguen existiendo. Las mansiones de Cantinflas, Pedro Infante, María Félix, entre algunos, otros más fueron vendidas hace muchos años. Los nuevos dueños han procurado mantener la esencia arquitectónica de dichas mansiones, no obstante la mansión de uno de ellos fue abandonada por una tenebrosa razón. Aparecen fantasmas dentro de la mansión de Pedro Infante. Rumores sobre extraños espíritus que rondaban la mansión en Linda Vista comenzaron a crecer hasta haber sido comprobados por los vecinos de la misma calle. Existen grabaciones en donde se puede observar cómo se encienden y apagan las luces de manera repentina, y en otras ocasiones se escuchan silbidos provenientes del interior de la mansión, aun cuando nadie vive en esta. El fantasma de José Alfredo Jiménez. José Alfredo Jiménez Sandoval fue un actor y cantautor mexicano. Jiménez fue el autor de temas emblemáticos musicales del género regional mexicano y mariachi, específicamente de rancheras, sones, corridos y guapangos a ritmo de mariachi. José Alfredo Jiménez murió en la Ciudad de México el 23 de noviembre de 1973, a la edad de 47 años, a consecuencia de la cirrosis hepática que padecía desde hace años. Según palabras de su última esposa, la agonía de José Alfredo fue terrible. Sus restos descansan en el cementerio de su pueblo natal, tal y como anticipó en su canción Camino de Guanajuato y Gracias. Chabela Vargas fue íntima amiga de José Alfredo Jiménez. Ella cuenta que cuando los médicos dijeron al compositor que le quedaban 2 meses de vida, la llamó para correrse la última juerga. Juntos en unión del también compositor Tomás Méndez, estuvieron 3 días con sus noches cantando, bebiendo y desmesurándose en el Tenampa, el mítico bar de la Plaza de Garibaldi, en la capital mexicana. Cuentan que cuando Jiménez falleció, Chabela acudió a su velatorio, se desplomó cantando y llorando. El máximo orgullo de León, Guanajuato, José Alfredo Jiménez, es otra estrella que dicen anda penando. Cuando murió el compositor de La vida no vale nada, muy joven para un compositor de su talla. Las que han visto el fantasma han sido las empleadas domésticas de la familia Jiménez. En una ocasión, una trabajadora de nuestra casa relató el hijo de José Alfredo en una entrevista para la televisión. Nos dijo que en determinado lugar donde a mi papá le gustaba sentarse, había visto a un señor volteando hacia donde estaba ella, pero que al percatarse bien de quién era, se dio cuenta que era mi padre. Y esa señora me describió a mi papá con la ropa con la que lo enterramos. Otra señora que nos lavaba la ropa nos dijo que había visto a mi papá recargado en la barra con un pantalón verde oscuro y una camisa amarilla clara, que era ropa que a él le gustaba. El fantasma de Agustín Lara. Agustín Lara fue un cantante, compositor y actor mexicano. Dentro de la música se especializó en el género de bolero. También se le conoció con los apodos de El Músico Poeta y El Flaco de Oro. Tuvo una caída en su casa, accidente que le causó la fractura de la pelvis, lo que agravó su salud dada su avanzada edad. Entró en coma el 3 de noviembre de 1970 por derrame cerebral. Murió el 6 de noviembre de 1970 y por orden presidencial fue sepultado en la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón de Dolores en la Ciudad de México. En la Rotonda de los Hombres Ilustres del Panteón de Dolores descansan los restos del que es considerado el mejor compositor de México, Agustín Lara. Han visto su fantasma en la XCW, donde tuvo sus inicios y consagración en la llamada Hora Azul. Carlos Martínez, al cubrir el último turno, escuchó en el estudio 1 de Ayuntamiento el piano y la voz de Agustín Lara. Al saber que nadie podía estar ahí, y menos a las 12 de la noche, no quiso investigar. El fantasma de Emilio, el Indio Fernández. Emilio, el Indio Fernández, fue un director cinematográfico, productor de cine y actor mexicano. A principios de 1986, Fernández sufrió una caída en su casa de Acapulco que le provocó una rotura de fémur. El 6 de agosto de ese mismo año falleció a los 82 años de edad.
en la habitación donde dormía de su llamada Casa Fortaleza, ubicada en Coyoacán, Ciudad de México. Mucha gente que trabajaba en los estudios Churubusco reportaba a altas horas de la noche al fantasma del Indio Fernández. Acompañado de su caballo blanco, en este sitio don Emilio filmó y dirigió muchas películas, y quizá por esta razón sigue apareciéndose. El fantasma de Chava Flores. Salvador Flores Rivera, conocido como Chava Flores, fue un prolífico compositor e intérprete de canciones mexicanas populares. Su deceso fue a consecuencia de un paro cardíaco. En uno de los epitafios de su tumba, ubicada en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, se lee: si volviera a nacer, quisiera ser el mismo, pero rico, nada más para ver qué se siente. María Eugenia, la hija del llamado cronista musical de la Ciudad de México, afirma que mientras dormía, sintió el peso de su papá sobre ella, despertándola completamente. Aún no salía de su asombro cuando su padre le dijo que cuidara de sus hermanos, Chava y Enrique. Al sentarse en la cama, Eugenia vio cómo su padre salía de su recámara, descartando la posibilidad de un macabro sueño, incluso en Morelia, Michoacán, donde Chava Flores pasaba largas temporadas. Algunos de sus familiares lo han visto. El fantasma de Joaquín Pardavé. Joaquín Pardavé fue un actor, director, cantautor, compositor y comediante y guionista de la época de oro del cine mexicano. Murió de un derrame cerebral el 20 de julio de 1955 en la Ciudad de México a causa de una hipertensión arterial descontrolada. Después de su muerte surgió una leyenda urbana que afirmaba que había sido enterrado vivo. Fue difundida por el diario mexicano La Prensa, con base en la condición cataléptica del actor. Los familiares desmintieron este rumor, tanto en entrevistas a través de los periódicos o como en la televisión. Cuando se hizo un reportaje sobre su vida, uno de sus sobrinos desmintió el rumor de manera categórica y aseguró que sus restos nunca fueron exhumados. El fallecimiento de Joaquín Pardavé se vio envuelto en un misterio debido a las leyendas que surgieron de cómo fue enterrado, pero también sus compañeros experimentaron acontecimientos muy extraños el día de su muerte. Tal fue el caso de Ninón Sevilla, quien habría visto al cineasta horas después de su deceso. Joaquín Pardavé falleció el 20 de julio de 1955 y la noticia sorprendió a sus seres queridos y al público, pues días antes todos lo vieron feliz, jugando, bailando y trabajando en la película Club de Señoritas, la cual no terminó de filmar. Según recordaba Ninón Sevilla, cuando se encontraba trabajando con Ramón Gay en dicha película, en muchas ocasiones las jornadas se hacían muy largas y terminaban de filmar hasta la noche, por lo que había días en las que solo algunas personas llegaban temprano al set. Este era el caso de la cubana, quien tenía que llegar algunas horas antes de que comenzaran a grabar, pues tenían que maquillarla, peinarla y vestirla. En una de las tantas veces en que parte del equipo se había ido a dormir tarde y el llamado al día siguiente comenzaba hasta la tarde, Ninón llegó por la mañana a los estudios Churubusco y se encontró a Joaquín Pardavé antes de entrar. Ella desde su automóvil le comentó a su chofer que le resultaba extraño ver al actor a esa hora, sabiendo que hasta horas después comenzarían las grabaciones del día. No lo saludó porque él se habría encontrado dentro de su vehículo. Sevilla no le dio más importancia a Pardavé y se dirigió a su cita para ser maquillada y peinada. Al terminar, la actriz fue a buscar al cómico antes de que comenzara el llamado, pero no lo encontró por el set. Finalmente decidió ir a los camerinos, pensando que posiblemente debido a que trabajó en la noche y se había presentado temprano en los estudios, habría tomado un descanso y posiblemente se había quedado dormido. Cuando se acercó a los camerinos, se encontró con alguien del equipo y le preguntó por Joaquín. En ese momento fue que recibió la noticia: su compañero había muerto por la madrugada, por lo que ni siquiera se habría presentado en los estudios. De hecho, no tardaban en llevar su cuerpo a la funeraria. La noticia no le cayó nada bien a la rumbera y quiso comprobar con su chofer lo que sucedió a su llegada. A los estudios, ambos confirmaron que lo habrían visto en la mañana y no pudieron creer la noticia de su muerte. El histrión falleció debido a un derrame cerebral horas después de haber estado trabajando en Club de Señoritas. Nadie imaginaba que ese día de julio sería el último día de Joaquín Pardavé, pues según recordaron sus compañeros y familia, se mostró de lo más normal e incluso había dedicado un poco de su tiempo para jugar boliche con su esposa. Tiempo después, la muerte del comediante se vio envuelta en un escándalo, pues se rumoró que el cuerpo habría sido exhumado, y al abrir el féretro lo encontraron boca abajo con las paredes rasguñadas y las uñas deshechas. Se dijo que el actor habría sido sepultado vivo debido a que sufría de catalepsia,
una enfermedad que en su fase más grave provoca que el cuerpo se inmovilice al punto en que lo hace parecer muerto. Su familia negó completamente los rumores. El sobrino de Pardavé aseguró que su tía nunca fue exhumado, por lo que se desconocía de dónde había surgido la información. También negó que el actor sufría de catalepsia. Los fantasmas sabrán que ya están muertos, recordarán quiénes fueron en vida. Estas interrogantes siempre han existido, pues lo único que se sabe o se especula es que una persona al morir en trágicas condiciones puede resistirse a trascender a otro plano espiritual y quedarse en el mundo de los vivos para siempre. En el caso de Pedro Infante, es de lo más lógico. Su muerte fue espantosa e injusta. Estaba en su mejor momento y tenía la vida por delante. Igualmente pasó con José Alfredo Jiménez, que ya era reconocido como un gran compositor y que al saberse enfermo no se resignó a que moriría tan prematuramente. Por su parte, Agustín Lara, Emilio el Indio Fernández, Chava Flores y Joaquín Pardavé tuvieron vidas plenas, pero el amor que sentían por su trabajo y familia les ha impedido descansar en paz. Muchas veces hemos escuchado de los espíritus de personas que después de muertas continúan apareciéndose en sus lugares de trabajo o en sus hogares. Han existido testimonios, pruebas en audio y video de su presencia fantasmal. Siempre han sido sus espíritus vagando en este mundo, regresando para hacer una pequeña broma o para terminar algo inconcluso que dejaron cuando estaban vivos. Siempre será un misterio la presencia que han dejado por aquí y por allá. Hemos llegado al final de este capítulo. Comenten, denle like y suscríbanse para más contenido en este espacio creado para ustedes, mis amigos. Soy Santiago Sánchez. Hasta la próxima.